Amigos y amigas de vertvnoticias.com, seguimos aquí en este programa La Cruda, que como lo dije anteriormente, nos estamos estrenando con una mega edición de lujo, y es porque hemos cubierto ya lo que ha sido el proceso electoral en la Universidad Central de Venezuela, y ahorita estamos con Hasler Iglesias, quien resultó electo en este proceso electoral y es el flamante nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios. Como te dije anteriormente, ya sabemos que ganaste, ya ese cuento está viejo, noticia vieja, bueno, felicitaciones, que bueno, Dios te guarde, pero queremos en primera instancia conocer un poquito de lo que ha sido tu recorrido para llegar a la Federación de Centros Universitarios. Tengo entendido que ya tienes algún tiempo dentro de la dirigencia estudiantil, y cómo ha sido ese camino ahora para estar en el FCU. Sí, bueno, yo ingresé a la universidad en el año 2009 y ahí mismo, mientras apenas ingresé, comencé a tener vinculaciones con los movimientos estudiantiles de la Facultad de Ingeniería. Al año siguiente ya me estaba lanzando al centro estudiante, que me lancé por 2 periodos seguidos, con una gestión que hoy por hoy podemos decir que dejó muchos resultados, sobre todo visibles en la facultad, y que todavía los estudiantes pues hoy hacen uso de los servicios que nosotros dejamos ahí. Luego, bueno, vino este periodo de 3 años sin elecciones. Hubo un crecimiento y una generación de relevo que asumió quizás el liderazgo que yo tenía a nivel de centro de estudiantes, y a nosotros nos tocó asumir un liderazgo más que todo en la Facultad de Ingeniería, de coordinación con los diferentes equipos, las diferentes escuelas, y generar un bloque que hoy por hoy fue lo que nos garantizó además una victoria aplastante en la Facultad de Ingeniería el viernes pasado. Luego de ese periodo en la facultad comenzamos a asumir liderazgos a nivel central, sobre todo dentro del equipo de Ibalau, a coordinar con las diferentes facultades, específicamente en el tema del paro universitario, que fue en el año 2013, y bueno, posteriormente en todas las protestas estudiantiles del año 2014, que yo diría que fue lo que nos permitió articular mayores vínculos con todo el resto de las facultades, de todos los dirigentes de nuestra universidad, y que a finales del año pasado pues se fue concretando en una candidatura, y el pasado viernes en la elección a la Federación de Centros. Mira, yo rescato que tú tienes una percepción de una universidad vinculada mucho hacia la calle, ¿no? Precisamente por lo que has dicho de estar participando activamente en lo que fue las protestas, incluso en el paro universitario. Yo no sé si tú ves de manera positiva, se ha hablado muchísimo de lo que ha sido la intervención o la presencia de partidos políticos dentro de la universidad. Creo que es un tema importante tocar, de muchos dirigentes estudiantiles que militan en partidos políticos, y que incluso en esta elección se hablaba que habían cuotas de tal o cual partido que se estaban manejando a lo interno del FCU. ¿Qué tienes tú que responder ante eso? Sí, mira, yo creo que ya hoy por hoy hay una pequeña minoría que siguen representando al partido del que pertenezcan en la universidad. Lo que existe son dirigentes estudiantiles con un recorrido estudiantil que militan en partidos políticos, pero que gracias a Dios han sabido diferenciar muy bien lo que es su militancia partidista de su dirigencia estudiantil. Nosotros hace muchos años, y bueno, es muy conocido por todos, que hace años en el partido se definía quién iba a ser presidente del centro o presidente de la federación. Hoy por hoy eso no es así. Hoy por hoy, de repente, quienes tienen alguna afinidad partidista se ponen de acuerdo. ¿Tú militas en algún partido político? No, yo no milito en ningún partido político actualmente. Quienes pudieran tener alguna afinidad partidista dentro de la universidad, pues pueden llegar a ponerse de acuerdo, pero es una decisión de ellos como estudiantes, nunca viene desde el partido impuesta, y eso es lo que nosotros hemos rescatado y rescatamos de este avance que ha habido, o me parece a mí que eso es un avance en nuestra universidad, que los dirigentes estudiantiles, está muy bien que tengan su militancia partidista, porque además los partidos creo que son pilares fundamentales de la democracia y espacios de participación ciudadana, pero que sepamos diferenciar lo que es la militancia partidista de la dirigencia estudiantil, sobre todo en la toma de decisiones. Eso creo que es un avance que se ha dado bastante importante. Buenísimo. Bueno, y cuéntanos un poquito, estabas conversando antes que empezáramos a grabar, lo que han sido tus propuestas, o sea, ¿cuáles fueron las propuestas que diferenciaron a Hasler y al equipo de Viva la U de los otros contrincantes que tuvieron? Ya vamos a hablar de las otras propuestas que hacían distintos candidatos con los que también estuvimos conversando, pero las propuestas de ustedes, ¿en qué se fundamentaban? Mira, nuestra propuesta le pusimos el título de la renovación universitaria, que creemos que la universidad está en una situación de estancamiento, y que era necesario que los estudiantes nos movilizáramos y nos movilicemos para renovar todas las estructuras. Lo más ambicioso que tenemos es generar una propuesta de ley de educación universitaria que cambie todo el marco jurídico, que establezca una ley que esté atada a la realidad de la universidad venezolana del año 2015 y no a la del 1970, que es la que tenemos hoy por hoy vigente. Y de una vez que tengamos esa ley de educación universitaria, partir de ahí para abajo en todos los niveles de la universidad.
Esa ley por lo menos nos permitiría renovar las autoridades universitarias que tienen ya 2 años con los periodos vencidos, rectores y decanos, pero también nos permitiría cambiar lo que son la administración de los servicios estudiantiles, que en el comedor, por ejemplo, la decisión no la tome solamente el director de comedor, sino que toda la decisión de contrataciones, de ejecución de partidas, de ingresos o egresos de personal, haya un participante y un representante estudiantil en esa toma de decisión, por lo menos teniendo una voz y un voto para eso. De manera que por lo menos una situación que nos parece muy crítica es que de repente un día hay 1.000, 1.200, 2.000 personas haciendo cola en el comedor y en la cola se enteran que no hay comida para servir el almuerzo, por decirte algo. Entonces que nosotros evitemos esa clase de situaciones teniendo representantes estudiantiles que estén día tras día participando de toda la ejecución de las partidas y de los recursos que hay en el comedor, que además nos permite tener pues una auditoría y una contraloría de cerca. En el mismo caso del transporte sería lo mismo y los servicios médico-odontológicos. En el tema académico hay un desfase con todo lo que son los planes de estudio. Hay carreras que tienen más de 40 años con su plan de estudio y que ya hoy por hoy pues no se ajustan a la realidad ni a las necesidades del campo laboral cuando esos profesionales se gradúan. Mira, yo lo decía siempre en mi carrera, yo estudié Ciencias Políticas en un UCB y decía, ¿cómo es posible que nosotros no veamos inglés o cualquier otro idioma que nos prepare? Porque después cuando vas a continuar estudios de posgrado, maestría, es uno de los requisitos que te piden. Entonces, tenemos un pensum que básicamente está desfasado con la realidad hoy en día. Y no solo eso, sino que te representa un gasto extra, entonces después tener que buscar manera de tú mismo hacer un curso, etcétera, para poder prepararte. O sea, la universidad, yo creo que en ese sentido no te está preparando para la realidad laboral y en temas de empleo que se vive afuera en la calle hoy en día. O sea, la mayoría tiene después que sale, ahorita no es nada más con salir graduado, sino entonces buscar hacer un curso, un diplomado, una maestría, no sé qué, para poder siquiera llegar a que te contrate una empresa o la administración pública, etcétera. Sí, lo que nosotros queremos es, ese proceso es muy tedioso, el cambio de la renovación de un plan de estudio. ¿Qué queremos nosotros? Que haya un movimiento en toda la universidad, que cada escuela, y sea muy localizado, inicie su proceso de renovación de plan de estudio, pero que trabaje en red, que conozcan las mejores prácticas que se han hecho en otras escuelas y que nos ayude a ese proceso que es muy burocrático, que es muy pesado, que es de mucha discusión, se haga quizás un poco más ligero para poder renovar todos esos planes de estudio. Y otra situación muy crítica aquí en la universidad es el tema de la seguridad. Nosotros queremos avanzar de una vez, y ya lo hemos hecho incluso, hemos mantenido varias reuniones con la Dirección de Seguridad, queremos avanzar sobre todo en 2 vías. Una es que los estudiantes presionemos y nos convirtamos en mecanismos de presión constante a las autoridades universitarias, a la Dirección de Seguridad y al Ministerio de Interior y Justicia, que es quien tiene que ser garante de las políticas de seguridad ciudadana. En ese sentido, yo creo que teniendo una Dirección de Seguridad con vigilantes bien formados, con un mecanismo de ingreso auditado, que la nómina, todos los que estén ahí, pues de verdad estén trabajando y no tengan expedientes delictivos, como se ha visto en otros casos, y que además todo ese personal de vigilancia trabaje en coordinación con lo que sería la Policía Nacional Bolivariana o el Cuerpo de Seguridad del Estado que se ponga a las afueras de la universidad, eso ayudaría mucho a reducir los índices delictivos. Y la otra vía que hemos identificado de trabajo es que los estudiantes nos organicemos para mitigar quizás el riesgo de ser víctimas de los delitos, que los centros de estudiantes sean centros de comunicación directa entre la comunidad estudiantil y la Dirección de Seguridad, que nos permitan hacer denuncias, hacer reclamos, avisar de cualquier situación sospechosa y coordinar acciones, por lo menos con las escuelas que tienen horario nocturno, que haya una ruta de transporte que los lleve desde su escuela hasta una estación de metro, por decirte algo. O sea, muchas coordinaciones que se pueden hacer directamente con la comunidad estudiantil que sean gestionadas a través de los centros de estudiantes y en comunicación con Dirección de Seguridad. Mira, definitivamente es un plan bastante ambicioso, ¿no? Yo misma estoy teniendo déjà vus aquí con esto, porque bueno, yo vengo de ahí y no sabemos, por ejemplo, el tema de la inseguridad ha sido, o sea, un karma desde los años que pasé yo ahí hasta los años que llevo fuera y todavía la gente lo está viviendo. Y más de una vez hablamos exactamente lo mismo. Oye, hay que tener políticas de coordinación con el Estado, pero entonces supone que las políticas de coordinación es que los malandros dentro de la universidad se cuadraban con los malandros de afuera de la universidad y bueno, la policía básicamente no hacía nada. Entonces nos inventamos una que íbamos a crear la app, tú sabes, para descargarla en el teléfono, entonces cuando fulanita la estuvieran robando, uno ponía en la app, fulanita la robaron en tal pasillo. O sea, sí han hecho muchísimos esfuerzos, pero desgraciadamente creo que responde a un problema que se le escapa de las manos a la universidad, porque el tema de la inseguridad es un problema, o sea, transversal, un problema que está en la sociedad y que obviamente la universidad va a ser víctima y va a ser foco de violencia y de inseguridad también en gran medida mientras el Estado venezolano y mientras el gobierno venezolano no tome cartas en el asunto. Entonces es lamentable cuántas veces yo llegando a estudiar me atracaban en los pasillos de la universidad, chicos, me quitaron como 4 teléfonos que me debe esa universidad a mí, porque es que en los pasillos la gente te atracaba. Entonces, qué triste que todavía años después las propuestas, digamos, giren en torno a los mismos temas, porque precisamente
precisamente se debe a un problema que supera la realidad universitaria. Pero bueno, dejando eso un poquito de lado, como te comentaba anteriormente, estuve conversando con muchos candidatos, ¿no? Y hay una crítica que era permanente, digamos, en todas las opiniones, las percepciones de gente incluso dentro de tu misma plancha, que es que la FCU se ha dedicado a hacer una gestión hacia afuera de la universidad, o sea, de la universidad hacia la calle. La mayoría o casi todos los presidentes de FCU que hemos tenido en los últimos años han terminado militando en partidos políticos, siendo candidatos, etcétera, y la FCU, bueno, tenía no sé cuántos años cerrada. Tú mismo me estabas comentando que ayer abrieron la oficina por primera vez. Entonces, vale acotar que precisamente la gente que apoyó, tú vienes del equipo de la Federación de Centros Universitarios salientes, o sea, que es una crítica, digamos, a una gestión a la que tú perteneces. Entonces, ¿qué manera, cómo van a buscar ustedes derrocar, digamos, esa percepción que se tiene de un FCU que lo que se ha dedicado es a hacer una gestión de la universidad hacia la calle y que puertas adentro han estado cerrados, han olvidado el estudiantado, se han dedicado más que todo a hacer política? Ojo, que yo personalmente no lo critico, creo que es una evolución, digamos, natural de la dirigencia estudiantil a seguir haciendo política de otra forma a través de los partidos políticos, que como tú mismo lo dijiste, es la base de la democracia, pero que el estudiantado definitivamente resiente lo que ha sido una gestión que consideran que ha estado en la calle. Sí, yo creo que la gestión universitaria o los temas universitarios se han olvidado un poquito por la coyuntura nacional, pero nosotros tenemos no solamente las intenciones, sino ya los planes para volver la cara a la universidad, para volver a saber qué está pasando, bueno, con lo que te comentaba, con el comedor, con el transporte, con los planes de estudio, con el tema de seguridad, con la infraestructura de nuestra casa de estudios que está muy deteriorada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividiéndonos el trabajo por comisiones. Queremos reactivar las comisiones de la Federación de Centros, que es algo histórico. Todo dirigente estudiantil que pasó por la central sabe que existen esas comisiones, pero en la gestión anterior, y es una crítica que hemos hecho incluso al interno, no se activaron esos mecanismos de trabajo. Nosotros queremos reimpulsarlo y poder tener constantemente respuestas o acciones puntuales en cada una de las áreas al mismo tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del país, nosotros sí creemos que el movimiento estudiantil tiene un rol histórico que tiene que asumir, porque además es una responsabilidad moral de los jóvenes venezolanos, pero, y lo hemos dicho, incluso nos critican es a la inversa, nos dicen, bueno, ¿cómo es que tú dices que te vas a ocupar de la universidad y no del país? Pero para todos los gustos hay, ¿no? Hemos dicho que vamos a buscar las maneras de defender los derechos humanos, la democracia, la libertad, todos nuestros principios en la calle y defendernos ante los abusos del gobierno sin nunca dejar de lado lo que es nuestra crisis universitaria, porque entonces vamos a tener una universidad que debe ser la generadora de propuestas y de soluciones para el país, sumida en una crisis cada vez más profunda mientras tratamos como de contener la situación nacional. No, que lo está, porque la universidad no es nada más la academia, la universidad es investigación, es extensión, claro. Y es terrible ver ahorita cómo el presupuesto para investigación de la universidad es prácticamente cero, cómo hay gente que estaba haciendo estudios afuera, maestrías, doctorados, etcétera, que son estudios que le sirven a la sociedad, porque hay que aclarar que, por ejemplo, el mismo Jacinto Convic, que fue un doctor reconocidísimo, profesor de la Facultad de Ciencias de la UCB, por todo el trabajo que hizo, todos los adelantos y descubrimientos en cuanto a la cura del cáncer, era alguien que venía de la investigación de la universidad, y que hay que tener en cuenta que han sido investigaciones como esas las que han sufrido la debacle de la falta de presupuesto, de la crisis en la que estamos inmersos, y que definitivamente la universidad está en crisis tanto como la está la sociedad. O sea, tanto como estamos los que estamos en la calle haciendo cola, llevando sol, sufriendo las peripecias de la inflación, etcétera, la universidad también, con todos los recortes y con la falta de presupuesto, definitivamente ahorita no tiene capacidad de responder como debería a las demandas de una sociedad que está sumergida, o sea, en la peor debacle, pues, como lo digo yo. Mira, otra cosa que te quería comentar. Yo vi con mucho interés que habían 3 candidatas a la presidencia de FCU, 3 candidatas mujeres, ¿no? En el caso tuyo, tu adjunto también es un hombre, pero una de las cosas que nos decían alguna de ellas es que es necesario una mujer en la presidencia del FCU. Yo particularmente pienso que hay temas con respecto a la igualdad y a la participación de la mujer en la política que ciertamente se han dejado de lado, y es precisamente porque hay problemas que son invisibles para la sociedad, pero no por eso dejan de ser problemas. El tema del estudio de mujeres dentro de la universidad es un tema que yo creo que merece muchísima atención. Nos pasaba cuando yo era representante estudiantil, teníamos casos de violaciones en el espacio universitario, dentro del campus universitario, incluso en la parroquia, cuando la parroquia la abrían los viernes para que la gente se recreacionara ahí en medio de birritas y musiquita y no sé qué, teníamos casos de violación, tenemos casos de muchachas que son madres y que obviamente al momento de estudiar, entonces hay todos unos sistemas de apoyo que tú ves a los amigos
que están cuidando a los niñitos, etcétera. Entonces, no, el tema de la igualdad de género no es un tema que atañe exclusivamente a las mujeres, pero yo quisiera saber si tú de alguna forma has considerado la realidad de mujeres que son víctimas directas e indirectas de la inseguridad dentro del campus universitario, de mujeres que son madres dentro de la universidad, o sea, el tema de cómo apoyar al estudiantado femenino desde la gestión de Viva la U. Sí, mira, nosotros creemos verdaderamente que las mujeres tienen que tener una participación fundamental en todo este proceso. De hecho, si nos ponemos a ver nuestra plancha del Consejo Universitario, solamente teníamos 2 hombres de 6 candidatos. Sí creemos que hay una igualdad de condiciones, por lo menos en cuanto a capacidades y a competencias. O sea, nosotros, de hecho yo le digo a muchas de mis compañeras, bueno, pero ¿por qué decir que la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres en los dirigentes? ¿Por qué no competimos como lo hemos hecho toda la vida y de repente llega un día como por ejemplo hubo una plancha de puras mujeres y tenemos una federación que son puras mujeres y yo no lo veo ver con malos ojos porque no entiendo cuál es la competencia en ese sentido de que tienen que ser puras mujeres o puros hombres, sino que sea que los mejores, los que estén capacitados para el cargo y los que tengan el apoyo de los estudiantes. En ese sentido están las puertas abiertas y lo vamos a hacer. Todo el tema de que tú comentas de género, ciertamente no han habido planes para las estudiantes que son madres, que es algo cada día más visto, porque quizás la edad de mujeres madres pues ha venido reduciéndose, sobre todo en nuestra universidad, y el tema de la delincuencia, las mujeres pues tienden a ser un blanco quizás mucho más fácil que lo que son los Tienen hombres. una vulnerabilidad mayor frente a la delincuencia. Sí, por un tema físico natural, pues. Nosotros vamos a comenzar a trabajar, te repito, tenemos 4 de los del Consejo Universitario, 4 eran mujeres y estamos muy pendientes de eso. Y hablo del Consejo Universitario porque quizás es desde ahí donde se pueden ejecutar las acciones mucho más concretas, más allá de la Federación de Centros que puede coordinar acciones, que puede llevar una voz de protesta. El Consejo Universitario es quien toma decisiones vinculantes en nuestra casa de estudio y tenemos ya una representación bien importante del sector femenino. Bueno, yo no estoy muy convencida, pero ustedes en su casa verán. Parte de lo que comentábamos de que hubo esta crítica de una FCU cerrada, etcétera, yo vi con muy buenos ojos cuando estuve en la universidad, el día de las elecciones precisamente, veía las mesas un poquito vacías y decía, oye, pero la gente no está votando, la gente no está votando. Cuando fue transcurriendo el día, las mesas empezaron a llenarse, incluso tenemos imágenes, eran las 9 de la noche, había mesas que todavía no habían cerrado, escuelas que seguían votando, y creo que la participación superó las 15.000 personas. Sí. Es decir, que la gente quería elecciones, la gente definitivamente estaba harta de tener FCU cerrada y quería salir a votar, porque una de las cosas que yo le preguntaba a la gente, oye, ¿cómo ha llenado tus expectativas en términos de participación? Y todo el mundo estaba, bueno, pero es que vemos la cosa un poquito floja, y al final creo que la gente se abocó y fue un caudal de gente, porque 15.000 personas votaron en la universidad, no juego carrito, ¿no? No, de hecho las últimas cifras que tenemos es que se llegó a 16.000 personas que participaron, y ese día a nosotros nos complace muchísimo la participación que hubo facultades donde la votación comenzó un poco más tarde, o la gente ya comenzó a votar un poco más tarde, pero hubo facultades que desde las 8 de la mañana, con la apertura de las mesas, 9 de la mañana, ya habían colas y colas. Para nosotros eso nos complació enormemente, porque primero teníamos 3 años sin elecciones, y eso generaba que 3 generaciones de estudiantes no hubiesen podido elegir a ningún representante estudiantil. Entonces tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo hicieron masivamente. De hecho, a nivel de participación, nos dicen que nunca se había alcanzado un porcentaje mayor de 35%, y esta vez incluso superó el 40%. Que la gente dirá, bueno, es poco, pero en las elecciones universitarias estudiantiles es mucho más, es prácticamente un récord en los últimos años. Eso nos complació muchísimo, además el resultado que tuvimos, que fue bastante grande, con un apoyo bastante masivo por todos los estudiantes, que lo hemos convertido en una responsabilidad de esa misma magnitud con todo lo que es nuestra gestión, nuestras propuestas y los resultados que tenemos que ofrecerle a nuestra casa de estudios. Bueno, hay otro tema que queremos tocar, pero lo vamos a hacer después de la pausa, que es el hecho de que, bueno, si bien la universidad se caracteriza por tener un gran movimiento democrático de personas que se identifican abiertamente, como lo conversábamos hace rato, que militan en partidos políticos de oposición, hubo una pregunta, por supuesto, que era como la gran nube en todo este proceso, que era precisamente el hecho de por qué no iban unidos. Habían 4 planchas de oposición, por decirlo de alguna forma, aunque sabemos que son planchas que responden a movimientos estudiantiles internos de la universidad, más allá de la vinculación que tengan afuera. O sea, habían 4 planchas, una de esas la encabezabas tú. Entonces queremos ahorita, después de esta pausa, que nos cuentes un poco por qué fue eso, pero eso sí, queremos saber los pormenores del asunto, las negociaciones, la roca, quién dijo que no, quién no quiso ir unido. Entonces, bueno, volvemos después de esta pausa con Hasler Iglesias, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB.